Yo ahorita sigo en el trabajo. No sé si el trabajo, si es que hacemos hoy, lo puedas debilitar hasta la más de noche. Sí, no habría problema, Brian. Me Le imagino que como agradezco un mundo, gracias. ya se acabó el paro, debe estar en su trabajo hasta más tarde, capaz. Ajá, aquí Es que aún no hay buses igual. No hay buses aún. O sea, se están como que paulatinamente. Supongo que ya para mañana está todo normal porque recién hoy acabó todo. Mm, me imagino. Bueno, esperemos que ya se conecten los compañeros, que será en unos 5 más, ¿no? Se han de conectar. Ojalá ya salgan de la otra clase. Buenas noches, profe. Buenas noches. Esperemos que se sigan conectando porque me dicen que estaban todavía en la otra clase. Ya, yo ya me salí. Ya, profe, gracias. Ya no hay problema. Con todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas Inge. noches, ¿cómo están? Ya me entró la clase. Uy, todavía nos toca más clases de mate. Buenas noches con todos. Profe, una consulta. Dígame. ¿Se me pasó subir a la plataforma la presentación de las exposiciones? Ya, ¿No hay ningún problema si le subo ahorita? no hay problema. Gracias. Déjeme ver cuántos ya estamos. Ya estamos. Justo me comentaba el compañero que ingresó antes, que estaban en otra clase, entonces estábamos esperándoles. Buenas noches, ahorita que ya estamos todos y todas. Vamos a continuar con las clases. El día de ayer habíamos terminado con el tema de exposiciones. La idea del día de hoy es ir abordando un nuevo tema que nos va a ayudar o que se complementa con el anterior. Sí, entonces vamos nosotros a empezar viendo lo que son las reglas de tres. ¿Ya? Ahora, dentro de las reglas de tres, o estas de dónde nacen, nacen justamente de primero hablar de
de un tema previo que sería el tema de proporciones. Sí, cuando hablamos de proporciones o de proporcionalidad, quiere decir que hablamos de relaciones, ¿sí?, entre cantidades que se corresponden unas con otras. Ya dentro de esto, nosotros vamos a ver cómo estas proporciones se relacionan o están relacionadas directamente con lo que se conocen como reglas de tres. Dentro de las reglas de tres, nosotros vamos a tener dos tipos. Vamos a tener reglas de tres simples, por un lado, y por otro lado vamos a tener reglas de tres compuestas. Ver, está como descuadrado. ¿Ya? A su vez, estas reglas de tres simples se van a subdividir en dos más. ¿Sí? Van a haber reglas de tres simples directas, pero también vamos a tener reglas de tres simples inversas. Cuando nosotros hablamos de reglas de tres simples directas, estamos hablando que dentro, sí, de estas, lo que nosotros vamos a encontrar es una relación directa entre las cantidades o entre las variables, más bien dicho, que se encuentren inmersas en esta. Bueno, entre las variables, más bien, pongámosle ahí para no hacerlo muy largo. ¿Qué quiere decir que una relación? Perdón. ¿Qué quiere decir que una relación sea directa? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de reglas de tres, vamos a hablar también, como dice ahí, de lo que son las variables. Voy a anotarles a un ladito lo que son las variables. Perdón. Variables vienen a ser los elementos que se encuentran relacionados en un problema. Por ejemplo, yo puedo hablar, cuando digo variables, puedo hablar de, no sé, por ejemplo, costos, ¿no es cierto? Puede ser una variable. Puede hablar de cantidad de animales. Puedo hablar como variable, perdón, estoy un poco todavía con tos, no sé por qué me cogió la tos ahorita más fuerte. Podemos hablar, dígame. COVID. COVID. Ya estoy mucho tiempo para que sea COVID. Podemos hablar de velocidad. Parece que ahora están dando las gripes con demasiada fuerza. En fin, podemos hablar de un sinnúmero de variables que van a estar relacionadas dentro de un problema, que van a ser valores muchas veces o van a ser elementos que van a tener o van a estar determinados por cantidades, sean estas conocidas o desconocidas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de reglas de tres simples, vamos a hablar también, o en este caso van a existir o se van a dar entre dos variables. ¿Sí? Nada más. Van a haber dos variables que se estén relacionando. ¿Ya? Y estas variables se van a relacionar de forma directa cuando, si la una aumenta, la otra también va a aumentar. Es decir, por ejemplo, me voy a inventar acá abajo. Si yo tuviera dos variables. ¿Dónde estaban las? Si yo tuviera dos variables, ¿no es cierto? Voy a ponerles en este cuadrito. Si tuviera una variable A y tuviera una variable B, ya, yo voy a decir que estas dos se relacionan de manera directa cuando
Si A aumenta, B también aumenta. Esa es una relación directa. O también puedo hablar de una relación directa cuando, por ejemplo, si A disminuye. B también disminuye. ¿Sí? Entonces, si la una aumenta y la otra aumenta, quiere decir que hay una relación directa. Si la una disminuye y la otra también disminuye, quiere decir que hay una relación directa. Dicho de otra manera, esta cuestión de relación directa, ustedes en otros textos van a encontrar como tienen una relación o existe una relación directamente proporcional. También van a encontrar de esa manera, pues otra forma de expresar lo mismo. Estas variables se encuentran en una relación directamente proporcional. Permítame mover esto más abajo y agrandar este cuadrito. Ya, mientras que cuando nosotros hablamos de relaciones inversas o cuando tengamos que aplicar, perdón, reglas de tres simples inversas, vamos a decir que las variables están en una relación inversa, ¿sí? O hay una relación inversa entre variables. O dicho de otra manera, también ustedes pueden encontrar que es una relación inversamente proporcional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que yo tengo una relación inversamente proporcional? Haciendo de cuenta que tuviera igual como en la anterior, dos variables, ¿no es cierto? A y B. Si yo tengo dos variables, tanto A como B, para que haya una relación inversa, o sea, una relación inversamente proporcional, lo que va a suceder es que si A aumenta, B disminuye. O puede suceder que si A disminuye, B aumenta. Entonces, mientras la una crece, la otra decrece, ¿sí? O si mientras la una decrece, la otra crece. Entonces, ahí nosotros vamos a decir, estas dos variables se encuentran en una relación inversamente proporcional o es una relación inversa entre las variables. Ya, siempre vamos a hablar cuando hablemos de reglas de tres simples en que va a haber dos variables que se estén relacionando en ese momento. Ahora, cuando nosotros hablamos de reglas de tres compuestas, ¿sí? Cuando hablamos de reglas de tres compuestas, en cambio, nosotros vamos a encontrar que en estas reglas de tres se van a relacionar más de dos variables. Es decir, puede ser que sean 3 variables, 4 variables, 5 variables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora estas reglas de tres compuestas, puede haber unas que sean mixtas, ¿sí? Y las otras de alguna manera simples. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando yo hablo de unas reglas de tres compuestas, ¿ya? Que sean simples, como las suelen llamar algunos autores, quiere decir que están compuestas por relaciones de la misma naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede estar sucediendo aquí que todas sus variables se estén relacionando, por ejemplo, de forma directa, o todas sus variables se estén relacionando de forma inversa, ¿ya? Puede darse dos casos.
Un caso 1, que sería que todas las variables estén relacionadas de forma directa. O el segundo caso, que todas las variables estén relacionadas de manera inversa. ¿Sí? Es decir, solo va a haber relaciones directas o solo inversas. Es decir, todas las variables van a crecer, por ejemplo, o todas las variables van a decrecer. O puede ser que todas las variables, la una crezca y la otra decrezca, la una crezca y la otra decrezca. En cambio, podemos hablar también en este ámbito de que tenemos nosotros reglas de tres compuestas, pero que se denominan mixtas. ¿Qué quiere decir que sean mixtas? Que va a haber una mezcla, ¿sí? Entre relaciones directas e inversas entre sus variables. Puede ser que haya, por ejemplo, dos que se estén relacionando directamente y dos inversas. O dos directas, una inversa. O una inversa, una directa. O puede ser una inversa y dos directas, etcétera, etcétera. Pero va a estar como mezclado. ¿Sí? De alguna manera, estas de acá, estas compuestas, se van a derivar de estas. O sea, lo primordial es entender inicialmente las reglas de tres simples, ¿sí? Y tener claro que una regla de tres, o que hay una relación directa cuando, si la una variable aumenta, la otra también aumenta. O si la una variable disminuye, la otra también disminuye. Y que hay una relación inversa cuando hablamos de que si la una variable aumenta, la otra disminuye, o si la una variable disminuye, la otra aumenta. Lo mismo vamos a aplicar acá para identificar qué tipos de relaciones existen entre las variables. La diferencia entre simples y compuestas es que las simples van a tener dos variables relacionándose, mientras que las compuestas van a tener más de dos variables, es decir, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas hasta ahí. No, sí, no sé. No. Vamos viendo con ejemplos. A ver, denme un segundito para ver los ejemplos donde los puse. Ya. También les comparto. Listo. Ya, entonces nosotros para resolver problemas de reglas de tres, sean simples o inversas, directas o inversas, perdón, debemos seguir como algunos pasos. Bueno, aquí está como planteado unos ejercicios. Debemos seguir como algunos pasos. El primero es determinar, ¿no es cierto? Por eso es que hablábamos del tema de si es directa o inversa. Determinar si la proporcionalidad entre las magnitudes o entre las variables es directa o inversa. Para eso ya sabíamos qué criterios vamos a usar. Si las dos aumentan, hay relación directa. Si las dos disminuyen, hay relación directa. Si la una aumenta y la otra disminuye, inversa. ¿Ya? O si la una disminuye y la otra aumenta, es inversa. Una vez que ya hacemos eso, lo que procedemos a hacer es plantear una regla de tres, dependiendo si es simple o inversa, directa o inversa, perdón. Y después de eso se va a escribir esto en fracciones
para poder encontrar el valor de X, que sería como el valor, que nosotros necesitamos conocer, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir viendo unos ejemplos para justamente ir aplicando estas cuestiones. Déjenme ver, empecemos con las directas, ¿ya? Entonces, siempre es importante cuando ustedes vayan a resolver un ejercicio de reglas de 3, leer bien, ¿sí? Leer bien los enunciados y sacar cuáles son las variables que están interactuando en mi ejercicio, ¿ya? Entonces aquí nos dice, si por 12 camisetas pago 96 euros, ¿cuánto pagaré por 57 de esas camisetas? ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos es sacar qué variables tengo. Entonces aquí me habla de camisetas, por ejemplo. Déjenme buscar un colorcito para irle señalando. Aquí me habla de camisetas, por un lado. Esa sería mi una variable. Ay, se volvió loca la compu. Denme un segundito que estaba convirtiéndose un video y se me puso en la pantalla y no me dejaba ver. Ya. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? Hablo de camisetas, entonces pongo como variable camisetas o número de camisetas. De mí se pago 96 euros. Entonces, esto de aquí, o este signo de aquí, ¿qué es? Dinero. Mi otra variable será dinero, en este caso en euros. Una vez que identifico cuáles son las dos variables que están de alguna forma participando en mi problema, determino si es una relación directa o inversa. Me dice, si por 12 camisetas pago 96 euros, ¿cuánto pagaré por 57 de esas camisetas? Entonces voy a ir colocando debajo de cada una de las variables las cantidades correspondientes. Me dice 12 camisetas, coloco el 12. Pago 96, pongo 96. ¿Cuánto pagaré por 57 de esas camisetas? Ahora me habla de 57 camisetas y me dice cuánto pagaré. Cuando me diga el cuánto o en donde se encuentre el cuánto, quiere decir que yo ahí voy a tener mi valor o voy a tener una incógnita, ¿no es cierto? No encuentro el signo. Ya. Voy a tener una incógnita que la vamos a señalar con una X. Ya, una vez que ya puse los valores, veamos. Por 12 camisetas pago 96 dólares. Si compro más camisetas, ¿pago más o menos? ¿Qué dicen? Más. 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 Entonces dice, más camisetas, pago más. ¿Qué quiere decir aquí? Que la una aumenta y la otra también aumenta. Si las dos variables aumentan, entonces yo digo, esta es una relación directa. ¿Ya? Esto porque es importante, porque para la solución en una relación directa, lo que vamos a hacer nosotros es plantear estas proporciones, que es una relación con relaciones que se dan entre los números de las variables, pero las voy a plantear tal cual están establecidas. Es decir, voy a decir 12 es a 57, como 96 es a X. El como va a ir representado por el igual, entonces pongo 12 es a 57, como, que sería el igual, 96 es a X. Y aquí ya he planteado, digamos, una ecuación. Para yo encontrar este valor que estoy buscando, debo despejar justamente esta X que está aquí. Para hacer eso, lo que vamos a hacer, todo lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, y de esa manera despejamos X. Y la idea también es que la X esté en el numerador. Por lo tanto, como aquí está dividiendo 96 para X, si yo quiero pasarla al otro lado, esta pasará ¿a qué? A multiplicar. Por lo tanto, eso sería X, ¿no es cierto? Que multiplica a 12 sobre 57. Voy a poner acá que esos pasos no están colocados ahí, ¿no es cierto? Y esto me dice es igual a 96. Mi idea es encontrar X.
Si mi idea es encontrar X, entonces lo que yo debo hacer es que esta X, que ahorita ya está en el numerador, se quede sola. Como dije, lo que divide pasa a multiplicar, lo que multiplica pasa a dividir. El 57 que está dividiendo va a pasar acá a multiplicar. El 12 que está haciendo con la variable X por 12. Este como está multiplicando pasará al otro lado a dividir. Por lo tanto, de aquí si venimos acá, X va a ser igual a 57 por 96 dividido para 12. Como aquí yo ya despejé la X y se quedó solita en un lado, lo que tengo que hacer es resolver esta operación, que es facilita. Tendrían que multiplicar 57 por 96 para 12, que me da 456. Por lo tanto, la solución en este caso me dice, ¿cuánto pagaré por 57 de esas camisetas? Pagaré yo 456 euros. Importante en la solución lo que hay aquí, la unidad. En este caso, la unidad es del dinero, porque está hablando de euros. ¿Está claro esto? Sí. Ya. Ahora, esa es una forma de resolver. Ahora otra forma que suelen resolver en general ustedes, que tampoco tengo problemas si la hacen, lo que suelen hacer ustedes, voy a ponerle aquí, es multiplicar en cruz. Cuando es directa, multiplico en cruz. Y cuando es inversa, multiplico en paralelo. En este caso, como es directa, voy a multiplicar en cruz. Por lo tanto, lo que suelen hacer es colocar la X, yo saco la variable que voy a encontrar, pongo igual, y ahí va la multiplicación. Entonces, 57 por 96, que sería mi numerador. Y esto dividido para 12. Sí, esa es otra forma que saben hacer. Aparentemente esta es la más rápida. Ahí este es 96, me falta el 6. ¿No es cierto? Y es lo mismo que hice acá. Me interesa que aprendan esta forma que yo expliqué aquí. ¿O por qué le expliqué? Porque cuando nosotros veamos reglas de 3 compuesta, no vamos a aplicar esto, sino esto. ¿Sí? A todas las proporciones. Pero en el examen, si ustedes hacen, identifican que es directa y hacen en cruz, y me hacen esto directamente, no habría problema. Sí, igual les voy a entender. Veamos otro ejercicio. Vamos a ver el de arriba, que en cambio es una relación inversa. Igual este documento se los voy a subir a plataforma. Este de los ejemplos. La anterior, no sé si esa pizarra virtual, porque es una pizarra online que estaba usando. No sé si me lo deje guardar el archivo para poderle subir. De todas formas, voy a intentar obtener ese archivo para subirles. Ya. Ahora tenemos aquí otro ejemplo. Entonces, siempre recuerden leer bien los ejercicios. Me dice, para realizar cierto trabajo, 10 obreros emplean 8 horas. ¿Cuánto les hubiera costado a 16 obreros? ¿O cuánto tiempo hubiesen tardado 16 obreros? Primerito, identifico, ¿no es cierto?, mis variables. La una variable sería, mis lapicitos. La una variable en este caso sería, ¿no es cierto?, obreros, porque me dice obreros. Y la otra variable es el tiempo, porque me habla de horas. Entonces, primera variable, número de obreros. Segunda variable, tiempo en horas. Entonces voy colocando sus correspondientes valores. 10 obreros se demoran en realizar un trabajo 8 horas. ¿Cuánto les hubiese costado? O sea, esto en tiempo, ¿cuánto? Entonces aquí tendría, ¿no es cierto?, mi incógnita. ¿Cuánto les hubiese costado a 16 obreros? Establecí ya estos dos elementos. Ahora me compete identificar si son directas o inversas. Para eso analizamos, digo, 10 obreros en hacer una obra se demoran 8 horas. Si yo tengo más obreros para hacer la misma obra,
¿Se van a demorar más o menos tiempo? Menos. Menos tiempo, ¿no es cierto? Porque si hay más manos, me demoro menos. Entonces, ustedes aquí se fijan que mientras el número de obreros aumenta, el tiempo va a disminuir. Entonces, ahí digo, esta es una relación inversa. Identificamos que es inversa. Cuando nosotros tenemos una relación inversa, lo que va a suceder, o la diferencia con la anterior, es que le vamos a dar la vuelta a una de las variables, ¿ya? En este caso, a esta variable del tiempo. La proporcionalidad iría 10 es a 16, y a esta le doy la vuelta, ¿sí? La X pasa arriba y el 8 pasa abajo. Como X es a 8, ¿sí? Y nos quedaría de esta manera. Recuerden, cuando tengan una relación inversa, le doy la vuelta a una de las dos variables. Da lo mismo si le doy la vuelta a esta o a esta. Por facilidad de tener la variable ya en el numerador, le doy la vuelta a la que tiene la variable. ¿Sí? 10 es a 16 como X sube y el 8 baja, como X es a 8. Una vez que ya hago eso, lo que tenemos que hacer es despejar la X. Lo que me interesa es que esta X que yo tengo aquí, esta, se quede solita. Por lo tanto, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Si ven, a la X le está dividiendo el 8, por lo tanto, este va a pasar acá a multiplicar. Sería 10 por 8 para 16 y la X se quedaría sola. X va a ser igual a 10 por 8 dividido para 16, que me da 5. ¿5 qué? ¿De qué estoy hablando aquí? 5 horas. Entonces yo voy a decir 16 obreros tardarán 5 horas en realizar el mismo trabajo. Esa sería una forma de resolver. De ahí tendríamos otra manera de resolver. Si yo me encuentro con una relación inversa, ¿sí? Yo también podría resolver de otra manera y multiplicar de forma horizontal. Si en la una hicimos en cruz, en esta es de forma horizontal. Y aquí lo que haríamos poner es directamente la X va a ser igual en forma horizontal 10 por 8, ¿no es cierto? Entonces coloco acá 10 por 8. Y esto me dice dividido para 16. Puedo poner directo esto, multiplicando en horizontal 10 por 8 para 16. Y la X siempre ya la dejo como afuera. Y me da lo mismo que saqué en este lado de acá. Si ustedes simplifican, ¿no es cierto? La mitad, la octava 1, la octava 2 acá. La mitad 1 y la mitad 5. Y si se dan cuenta me sale 5. 5 horas. ¿Estamos claros? Sí, facilitó. Vamos bien. Profe, o sea que cuando sea directa solo le invierto. Sí, cuando usted tenga una relación inversa, no directa, inversa, le invierto a una de las dos para hacer las proporciones. En la directa pongo las proporciones tal cual. En la inversa, por eso es inversa, le doy la vuelta a una de las dos variables. Y en la directa, las proporciones van tal cual estén establecidas. Muchas gracias, profe. Ya, Marcelo. Veamos otro ejemplo. Este no voy a poner a ver si se entendió. Lo vamos a hacer nosotros sin ver lo que sale acá. Entonces me dice, ¿no es cierto? En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. ¿Cuántos litros hacen falta para 5200 gramos de sal? Entonces, primerito, vamos a establecer nosotros cuáles son las variables. ¿Qué variables se identifican ahí? 50 litros. Gramos.
litros de agua. Litros y gramos. Perfecto. Y el otro me dijeron gramos de sal, ¿no es cierto? De sales, ¿no? Perfecto. Identificamos nuestras dos variables. Ahora vamos a ir poniendo en cada una de ellas lo que yo tenga. Me dice 50 litros de agua de mar. Entonces dice que tengo 50 litros de agua. Y en estos 50 litros me dice hay 1300 gramos de sal. Me dice cuántos litros hacen falta para 5200 gramos de sal. 2 gramos de sal. Y me dice cuántos litros me hacen falta. Sí, eso sería mi incógnita. Pueden ponerla así o pueden poner la variable en donde está la incógnita al otro lado. Ahora vamos viendo si es directa o inversa. Me dice que en 50 litros de agua de mar yo tengo 1300 gramos de sal. Para yo tener más gramos de sal, ¿necesito más o menos agua? Más directa. Más agua. Más agua, ¿no? Directa. agua. Perfecto. Como necesito más agua, como ustedes mismos dicen, esta vendría a ser una relación directa. Como es una relación directa, puedo poner las proporciones tal cual están establecidas, ¿no es cierto? Es decir, voy a decir 50 es a X como 1300 es a 5200. O sea, las proporciones van tal cual estén establecidas. Ya les coloco las líneas. Entonces aquí me quedaría 50 es a X, como 1300 es a 5200. Entonces lo que yo necesito tener en el numerador es a la X, ¿no es cierto? Por lo tanto, si aquí está dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar. Es decir, esto se convierte en 50 va a ser igual a 1300. Voy a poner un punto o un asterisco. Eso. Por X. Y esto me dice dividido para 5200. Voy a poner la línea de división para que no se me pierda. Mi objetivo es tener la X solita, por lo tanto, lo que le esté multiplicando pasa a dividir, lo que le esté dividiendo pasa a multiplicar. Esto en sí se convertiría en X, voy a dejar la X siempre al lado izquierdo, va a ser igual, el 5200 que está dividiendo pasa a multiplicar, por lo tanto sería 50 por 5200, ¿no es cierto? Y esto va a ser dividido para el 1300 que está multiplicando a la X. 1300. ¿Pueden ustedes hacer esto en un solo paso? Claro que sí. Yo les hago paso a paso siempre. ¿Ya? Ahora puedo simplificar si yo quiero para disminuir un poco la operación. Este 0 con este 0, la décima, la centésima, se va. ¿Puedo multiplicar algo más? ¿Simplificar? No. 50 por 52 dividido para 13, ¿cuánto me da? Déjenme ver. 200. 200. Sí. Ya, gracias. Entonces esto me dice es igual a 200. 200, ¿qué serían para nuestra solución? Litros de agua. Litros de agua. Le pongo una ecuación. A las 8 tendrían que ser 200 litros de agua. Y de esa manera está resuelta nuestra regla de 3. Fácil. Ahí no ha estado la respuesta tampoco. Pero ya les... Está fácil entender cómo se realizan estas reglas de 3 simples. No está fácil. Sí, es un poco complicado para mí. Ya, Pero bueno, igual, sí estoy entendiendo un poco. sí está entendiendo. Y hagamos otro para ver cómo nos va.
Si vieron ustedes, facilito ya identificaron la relación que existe entre las variables. Eso es lo más importante. Veamos esta de aquí. Déjenme hacer un cuadrito para tenerlo de fondo. Y voy a poner morado, si se ha de ver. Ya, entonces aquí nosotros tenemos otro ejercicio, ¿no es cierto? Dice, un coche gasta 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros? Entonces, primerito, ¿no es cierto? Debemos sacar nuestras variables. ¿Qué variables tenemos? Litros de gasolina y kilómetros. Kilómetros. Ya, litros de gasolina. Y por otro lado tenemos kilómetros, ¿no es cierto? Que recorre. Listo. Entonces, una vez que colocamos ya nuestras dos variables, ¿no es cierto? Voy a colocar los datos. ¿Qué me dice el problema? Me dice, un coche gasta 5 litros por cada 100 kilómetros. Me dice, ¿cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros? Tengo 28 litros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá? Primerito planteado el problema. Ahora toca determinar si es inversa o directa. Yo con 5 litros, ¿no es cierto? Recorro 100 kilómetros. Si tengo más litros de gasolina, recorro más o menos kilómetros. Más kilómetros, como dijeron los compañeros, ¿no es cierto? Entonces será una relación directa. Para una relación directa, puedo poner las proporciones tal cual están establecidas, o cuál era la otra forma. Veamos la otra forma. En cruz. En cruz, Multiplicar. yo podría multiplicar en cruz, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner esta vez en cruz para poner directa la relación. Siempre la variable va primero, x va a ser igual a 28%, en este caso, ¿no es cierto? Y esto va a estar dividido para 5, que es el correspondiente de x. Y esto me da igual. 560 kilómetros. Me da igual 560. 560 kilómetros. Sí, denme un segundito, solo voy a conectar que se me apaga la compu. Y esto me da igual a 560. Entonces mi solución nada más será, como ustedes mismos decían, ¿no es cierto? Solución va a ser 560 kilómetros. Facilito, ¿no es cierto? Carlos, ¿cómo nos fue? ¿Este estuvo más entendible? Sí, profe. En el de arriba, la primera solución es para mí como que más... O sea, las Más. dos soluciones está bien, en realidad. Las dos formas está bien. Siempre en cruz se multiplica solo en directa, ¿no? Solo en directa. Solo con directa. Con inversa, eso ya es otra cuestión, ¿no? Es en paralelo. Ujú. Sí, pero también hay dos formas en directa, en indirecta, ¿verdad? Sí, también. Ajá, ajá. Ah, bueno, bueno. Gracias, profe. Sí, muchas gracias. Ya, Más Carlos. bien, disculpe. No, no se preocupe, estamos para guiarles. La idea es que puedan ser guiados de la mejor forma. Ya. A ver, lo que vamos a hacer ahora, más bien después para hacer las compuestas. Ya, este texto yo les voy a subir a la plataforma y vamos a completar los ejercicios que faltan. No todos, están muchos.
No, vamos a hacer de esto solamente a completar hasta el número 10, ¿ya? Pero esto ya les pongo en plataforma y ya les pongo las instrucciones, ¿sí? Vamos a ver, ahora tengo otro documento por aquí mismo. ¿Dónde lo abrí ese? Acá está. De las compuestas, para ver en cambio las compuestas que son un poquito más, sí son un poco más complejas. Ay, no. ¿Por qué se salió? No entiendo. Ay, no, se cerró el documento. Déjeme sacarlo a través de la carpeta. Escritorio. Jesús. Matemática aplicada. No sé por qué no me aparece este documento. Documento. Ya lo abrí, pero no aparece. Ya apareció. Listo. Ahora, habíamos visto que tenemos estas reglas de 3, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas reglas de 3 teníamos unas que solo eran directas, otras que solamente eran inversas. Vamos a hacer ejemplos de los diferentes tipos, ¿ya? Y tenemos las mixtas que mezclan todo con todo, digamos así, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos estas reglas de 3 mixtas, perdón, compuestas, donde todas son directas o donde todas las relaciones son directas, vamos a aplicar proporciones directas, es decir, las proporciones van a ir establecidas de la misma forma en las que las planteemos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer estos, o vamos a ir viendo estos ejemplos. Aquí me dice, 8 grifos abiertos durante 5 horas diarias han consumido agua con un valor de 10 euros. ¿Cuál será el precio si tenemos 10 grifos abiertos durante 10 horas los mismos días? Entonces, lo primero que hay que hacer, siempre establezcan cuáles son sus variables. En este caso me dice grifos. Aquí le han puesto de otra manera, yo le voy a poner encima. ¿No es cierto? Entonces tenemos por un lado la variable que sería grifos, porque me está hablando del número de grifos. También me está hablando del tiempo en horas, ¿no es cierto? Entre paréntesis le voy a poner tiempo en horas. Y me está hablando de costos o de valores en euros. Una vez que establezco mis 3 variables, voy a ir poniendo lo que me dice el problema. Me dice 8 grifos, abiertos 5 horas. Me cuesta a mí, han consumido agua por un valor de 2 euros. Acá dice de 10 euros. Acá le han puesto 12 euros. Bueno, vamos a trabajar con el 12, ¿ya? Aquí capaz se equivocaron porque aquí está 12. Ya, de ahí me dice, ¿cuál será el precio? Me dice precio. Lo que no conozco es el valor de euros. ¿Cuánto? ¿No es cierto? Entonces pongo la X aquí. Si tenemos 10 grifos durante 9 horas. Acá le han puesto 10 horas. En todos lados han puesto 10. Creo que ese es el error. Aquí es 9 y en el otro caso es 12. Este es 9 y este de aquí es 12. Porque todo está 10, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya planteé mis ecuaciones, para identificar en este caso qué tipo de relaciones hay, no voy a poder hacer de las 3 de golpe. Lo que vamos a ir haciendo es parejas o de par en par de variables. ¿Qué quiero decir con eso? Siempre voy a ver qué relación tiene mi variable en donde tengo la incógnita. Si ustedes se fijan, la incógnita está aquí, por eso dice X euros, ¿no es cierto? Entonces, con esta de aquí voy a comparar la que tenga la incógnita
con la una variable y después la de que tenga la incógnita con la otra variable, siempre la que tenga la incógnita. Entonces voy a establecer la primera, ¿no es cierto? Voy a establecer la que tenga la incógnita con grifos. Entonces voy a comparar primero estas dos. Y cuando hago esta comparación, asumo que la que no estoy comparando es un valor constante, es decir, las horas asumo por el momento que son constantes. Entonces digo que 8 grifos, ya en un número de horas determinado, yo gasto 12 euros. En 10 grifos, ¿cuánto gastaré? Entonces vamos a ver si es relación directa o inversa. Si yo tengo 8 grifos, gasto 12 euros. Si tengo más grifos, en el mismo tiempo, ¿gastaré más o menos dinero? Más. Más dinero, ¿no es cierto? Por lo tanto, establezco que entre estas dos ha habido una relación directa, ¿no es cierto? Que se aplicaría para esta variable. Voy a poner de otro color ahora la que voy a comparar ahora. Voy a poner con rojo. Ahora voy a comparar otras dos variables, pero siempre va a ser la nueva variable con la variable que tiene la incógnita, que la voy a establecer con color rojo ahora, ¿no es cierto? Y asumo que los grifos, en este caso, serían un valor constante. Entonces me dice, si yo tengo cualquier número de grifos, durante 5 horas gasto 12 euros. Si este mismo número de grifos, porque asumo que es constante, están abiertos más horas, ¿gastaré más o menos euros? Más. Más, ¿no es cierto? Porque es más tiempo, más agua que se está yendo por los grifos. Entonces, ustedes se dan cuenta, también ha habido una relación directa con esta variable. Entonces, aquí hablamos de una regla de 3 compuesta, pero todas por relaciones directas. Como dije antes, cuando hay relaciones directas, todas mis proporciones van tal cual. ¿Qué quiero decir? Mis proporciones van tal cual. Vamos a decir que 8 es a 10, como 5 es a 9, como 12 es a X. Así, en ese orden. Y lo que vamos a hacer es que a un lado de la igualdad se queda la que tenga la incógnita y al otro lado todas las que no tengan. Entonces digo 8 es a 10 que multiplica, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer después es multiplicar. Que multiplica a 5 es a 9, si ven que aquí está el derecho, como o igual a 12 es a X. Siempre la que tiene la variable la dejo al otro lado de la igualdad. Una vez que ya hacemos eso, pasamos a despejar. Como lo que me interesa a mí es que esta X se quede solita y se quede en el numerador, si está dividiendo la voy a pasar a multiplicar acá, ¿no es cierto? Y esto me quedaría, voy a hacerle acá al lado, como X que multiplica a 8, que multiplica a 5, ¿no es cierto? Y esto me dice es igual a 12. Y esto divide a 10 que multiplica a 9. Lo que hice es pasar la X que está dividiendo a multiplicar. Como lo que me interesa es que esta X se quede solita, todo lo que le multiplica pasa a dividir y lo que le está dividiendo pasa a multiplicar. Es decir, este 10 y este 9 pasan a multiplicarlo al 12 y el 8 y el 5 pasan a dividir. Me voy a mover. Voy a borrar un poco esto de aquí. ¿Ya? Entonces, como les decía, el 10 y el 9 pasan a multiplicar. Sería 10 por 9 por 12 dividido para 8 por 5. Si hacemos la operación, esto me va a dar, de acuerdo a este problema, 27 euros. Por lo tanto, la solución será que yo gasto 27 euros si tengo 10 grifos funcionando 9 horas. ¿Sí? ¿Sí está claro?
¿Aló? Sí, Claro, pero ese ya está sí, un poquito más complicado. ¿Está más complicado que el otro? Un poquitito nada más. Sí, un poquitito, pero si ustedes entienden este tema de identificar si es directa o inversa, ya están del otro lado. Ya. Aquí tenemos un caso 2. Cuando todas las reglas de 3 son inversas, ¿no es cierto? El proceso va a ser idéntico. O sea, identificar primero, ¿no es cierto? Las variables, después de las variables ver si es directa o inversa y después resolver. Entonces vamos a hacer este ejercicio de aquí. Lo voy a subir un poquito para no tener que estar moviendo después. Ya. Entonces, en este ejercicio, igual que en el anterior, ¿no es cierto? Primero debemos leer bien. Me dice, 5 pintores trabajan 6 horas diarias en una fábrica pintando un muro durante 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 pintores trabajando 7 horas diarias? Entonces voy identificando variables. Por un lado me dice pintores, ¿no es cierto? Me habla de horas diarias y me habla de días, pintando un muro durante 2 días. Entonces, dentro de mis variables, yo identifico, por un lado, ¿no es cierto?, el número de pintores. Voy a hacerle más acá. Por otro lado, identifico también el tiempo, pero en este caso, mi primer tiempo es un tiempo en horas, ¿sí? Y en el segundo me dice, pintando un muro durante 2 días. También me habla de tiempo, pero en este caso el tiempo está en días, que sería otra variable. Una vez que identifico mis 3 variables, voy colocando. Me dice 5 pintores en 6 horas hacen un muro en 2 días. ¿Cuánto tardarán? ¿Cuántos días? Pongo la X. 4 pintores trabajando 7 horas, ¿no es cierto? Una vez que ubico esto, identifico la variable donde está la incógnita. En mi caso, como está el último, está súper fácil. Mi variable de la incógnita es esta. Y el proceso que vamos a seguir es el mismo que el anterior, ¿sí? ¿Qué quiero decir con el mismo que el anterior? Primero voy a comparar. Voy a comparar la variable de pintores con la variable donde está la incógnita, que en este caso sería días. Entonces comparo pintores con días. Entonces veamos, ahora sí. Ya asumimos que lo de la mitad es constante, o sea que el tiempo en horas es constante. 5 pintoras trabajando, pongámosle en los dos casos, trabajando X horas, o el mismo número de horas. 5 pintores trabajando cualquier número de horas, se demoran 2 días en pintar un muro, ¿ya? 4 pintores trabajando el mismo número de horas, ¿cuántos días se demorarán? Entonces dice, si yo tengo 5 pintores, me demoro 2 días. Si yo tengo menos pintores que trabajen la misma cantidad de horas para el mismo muro, se demorarán más o menos días trabajando. Si hay menos pintores, se demoran más días porque hay menos manos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, entonces aquí yo he tenido una relación inversa. Ahora veamos con la otra variable que tengo. No, pongo rojo. Mi otra variable, en cambio, está aquí, que es el tiempo en horas con el tiempo con días. Entonces voy a comparar estas dos. Tiempo en horas y tiempo en días. Cualquier número de pintores, porque asumimos que este es constante, ¿no es cierto? Se demoran 6 horas. Trabajando 6 horas, para hacer un muro se demoran 2 días. ¿Ya? El mismo número de pintores. Si trabajan más horas para hacer el mismo muro,
¿Se demorarán más o menos días? Porque aquí aumentaron. ¿Menos días? Menos días porque están más horas. Exacto. Entonces, si están trabajando más horas, me voy a demorar menos días. Entonces, la una aumenta y la otra disminuye. Por lo tanto, esta también ha sido inversa. Como en este caso las dos son inversas, lo que se hace es dar la vuelta a las proporciones o dar la vuelta a la proporción de la incógnita, ¿ya? Porque todas son inversas. Es más fácil darle la vuelta solamente a la de la incógnita. O en otros casos se deja la incógnita como está y se les da la vuelta a las otras. Pero es más fácil darle la vuelta a la de la incógnita. Como es inversa, toditas son inversas, le doy la vuelta. En lugar de poner 2 es a x, cuando yo haga mi proporcionalidad tendré que poner x es a 2. Entonces aquí voy poniendo 5 es a 4, como 6 es a 7, que sería 5 es a 4, como 6 por 6 dividido por 7. Y como es inversa, le doy la vuelta a la de la incógnita. X es a 2. Entonces le di la vuelta, no puse 2 es a X. Una vez que ya está planteado esto, paso a despejar X. Como en este caso está en el numerador y quiero que se quede solita, lo que me queda por hacer es que este de aquí que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, X va a ser igual a 5 por 6 por 2 dividido para 4 por 7. Puedo simplificar la mitad 1, la mitad 2 y me quedaría 30 dividido para 14, que me quedaría 2.14 días. Entonces, en este caso, los 4 pintores trabajando 7 horas se demorará 2.14 días. ¿Está entendido? Sí. Sí, Pero tengo una pregunta. O sea, si es que, por ejemplo, nos sale que la respuesta es un medio, ponemos 0,5 días tarda en, por ejemplo. sí. Ah, ok. Ujú. Sí, Nicolás. Mediodía tarda en. Ujú. Ya. Voy a borrar esto. Y vamos a ver el otro caso de las compuestas, que serían las mixtas. Es decir, que viene mezclado directas con inversas y tenemos que ir viendo qué hacer en cambio. Déjenme ver si aquí mismo tengo mixtas y aquí mismo está. Entonces, cuando nosotros hablamos de reglas de tres compuestas y mixtas, quiere decir que hay una mezcla entre directas e inversas. Ya no son solo unas o solo otras, sino todas ahí mismo. Al igual que en lo anterior, o al igual que en los anteriores, para ver el ejemplo, lo primero que se tiene que hacer es sacar las variables. Entonces, para eso tengo que leer mi ejercicio. Dice, 5 obreros han construido durante 7 días, trabajando 6 horas por día, 20 metros de muro. ¿Cuántos días necesitarán 10 obreros que trabajan 8 horas diarias para construir un muro de 50 metros? Entonces voy viendo mis variables, ¿no es cierto? Déjenme sacar los lapicitos. Por un lado, aquí me habla de 5 obreros. Han construido durante 7 días, trabajando 6 horas por día, 20 metros de muro. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo 1, 2, 3, 4 variables, ¿no es cierto? ¿Cuántos días necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas para construir un muro de 50 metros? Entonces, voy a colocar primerito mis variables. Entonces, me habla de obreros o de número de obreros. Han construido un muro durante 7 días. Aquí me habla del tiempo, pero me habla del tiempo en días. Trabajando 6 horas, me vuelve a hablar de tiempo, pero en este caso en horas. Y me dice que han construido un muro de 20 metros. Aquí me habla de longitud y me habla en metros.
Listo. Una vez que establezco esto, voy poniendo, me dice 5 obreros, 5, 7 días, trabajan 6 horas, hacen 20 metros. De ahí me dice, ¿cuántos días necesitarán? Entonces mi incógnita está aquí. ¿Cuántos días necesitarán 10 obreros que trabajan 8 horas para construir un muro de 50 metros? Entonces, si ustedes se fijan, primero, aquí ha cambiado que tenemos 4 variables. Segundo, la variable que tiene la incógnita puede estar en cualquier parte, no necesariamente va a estar al final o al inicio, puede estar en cualquier parte de nuestro planteamiento. Es importante que ustedes siempre identifiquen dónde está. Entonces aquí voy a identificar dónde está mi incógnita o la variable con la incógnita está aquí, ¿no es cierto? En tiempo, en días. Y una vez que ya establezco eso, empiezo a comparar cada una de las otras variables con la variable que tiene la incógnita. Entonces voy a empezar haciendo con un color fucsia. Ya escogí tomate. Con tomate. Entonces voy a empezar cogiendo el número de obreros y voy a comparar con la incógnita. Entonces voy aquí. Y vamos a ir viendo cuál es directa o inversa. Entonces voy comparando. Y asumo que todo lo demás es constante. Entonces, para hacer un muro, cualquier muro, y trabajando al mismo tiempo en horas, 5 obreros se demoran 7 días, 10 obreros, ¿cuánto? Si yo tengo 5 obreros y estos se demoran 7 días, si yo tengo más obreros para hacer un mismo muro, el mismo número de horas, ¿se demoran más o menos días? Menos. Menos días. Exactamente. Repítalo ya. Repítalo, Inge, por favor. ¿Desde dónde? O sea, esa parte. Eso de los 7 días. Ajá. Ya. Entonces dije primero que hay que ver la incógnita y voy a comparar con obreros, ¿no es cierto? En este caso sería número de obreros y días. Asumimos que todo lo que no está dentro de esta evaluación que voy a hacer ahorita es constante. Es decir, las horas que trabajan los obreros y la pared es de la misma altura, son los mismos. Entonces digo, si tengo 5 obreros trabajando X número de horas en un muro de X metros, se demoran 7 días. Para hacer el mismo muro y trabajando el mismo número de obras, más obreros, se demorarán más o menos días. Menos días. Menos días, ¿no es cierto? Si tengo más manos, son menos días. Entonces, si ven, la una aumenta y la otra disminuye, inversa o directa. Inversa. Inversa. Inversa, perfecto. Ahora vamos con lo siguiente. Vamos a comparar días con horas, porque en días tengo la incógnita y asumen obreros y metros se asumen constantes. Entonces voy a utilizar otro color para este. Voy a poner acá arriba también. Un poco para distinguirlo, ¿ya? Entonces, para hacer un muro, ¿sí? Trabajando 6 horas, me demoro 7 días. Si yo trabajo más horas, porque aquí me dice 8 horas, ¿me demoraré más o menos días? Menos días. Menos días, ¿no es cierto? Porque estoy trabajando más tiempo. Por lo tanto, esta también ha sido inversa. Ya. Ahora, vamos a la última. ¿Qué color le pondré a esta última? Un color que resalte o que no se me mezcle. Azul, pongámosle. Ya. Ahora voy a comparar esta misma, ¿sí? Pero voy a compararla con metros. Si yo solo voy a comparar con metros, asumo que el número de obreros y las horas que trabajan es la misma. Entonces dice, para yo hacer 20 metros me demoro 7 días. Si yo quiero hacer más metros, porque me dice 50 metros, me demoraré más o menos días. Más días. Más días. Más días, ¿no es cierto? Más metros son más días. Esta, por lo tanto, ha sido directa. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo ya encontré inversa, inversa y directa. Por eso este es mixto.
porque ya no son dos inversas o tres directas, sino que ya está mezclado inversas y directas. Puede ser que sean dos inversas, una directa, o podría haberse dado el caso de que tengan dos directas, una inversa, o tres directas, una inversa, o dos inversas, dos directas. Pueden darse cualquier tipo de mezcla, ¿ya? Entonces, esto es importante para después plantear nuestra proporcionalidad. La forma en que plantearon esta proporcionalidad está un poco extraña y se me van a confundir más. La vamos a plantear como de acuerdo a lo que les estoy enseñando para que no se me pierdan sobre todo, ¿ya? Entonces, todo lo que sea inverso o todas las que hayan resultado inversas le doy la vuelta. En este caso, la de obreros y la de horas son inversas, entonces yo les voy a dar la vuelta. En lugar de poner 5 es a 10, pondré primerito, ¿no es cierto? 10 es a 5. Ahora recuerden, todo esto se va a ir multiplicando por. Ahora voy a coger otra. En este caso voy a tomar esta de aquí. Horas. Me dice también es inversa. Entonces en lugar de poner 6 es a 8, le doy la vuelta y pongo 8 es a 6. Y me falta nada más esta otra de acá, porque la que tiene la incógnita tiene que ir al otro lado. Esta de aquí, la de metros, me salió directa. Si me sale directa, esa va al derecho. O sea, no le doy la vuelta, va tal cual. Como 20 es a 50. Igual. Ahí. Igual. Y la incógnita va a ir también tal cual está al derecho, porque como les di la vuelta a estas otras, a la incógnita no la toco, solo les estoy aplicando a las variables que la acompañan. Entonces esto me dice como 7 es a X. ¿Sí? Entonces las directas van al derecho y las inversas van al revés. Y la incógnita va tal cual. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, como mi objetivo es tener la incógnita, ¿sí? En el numerador, lo que vamos a hacer o lo que es más fácil hacer en estos casos es darle la vuelta a todo para que esta quede arriba o despejar como les enseñé. Le vamos a dar la vuelta a todo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está en el denominador se va al numerador y lo que está en el numerador se va al denominador. O también lo que ustedes pueden hacer antes de empezar como a despejar es simplificar las expresiones, porque con eso se les va a hacer más fácil. Por ejemplo, en este caso simplifiquemos antes de. Yo podría aquí sacar, ¿no es cierto? La quinta 1 y la quinta de 10 que está acá, ¿no es cierto? Voy a simplificar. 2. Me libré de un numerito aquí. Puedo sacar la décima aquí y décima en el 20, se va ese 0. Puedo sacar la mitad de 6, 3 y la mitad de 2, 1. Con esto ya hice que se me vaya el de acá. 8 por 2, 10, 3 por 5, 8 por 2, 16, 3 por 5, 15. Ya no puedo hacer nada más. Ahorita lo que yo voy a hacer es multiplicarle de una vez estas expresiones para después poder despejar. Entonces me dice 8 por 2, ¿no es cierto? Que me quedó arriba 16. Y abajo me quedó 5 por 3, 15. Me bajé mucho. 15. Y esto me dice, no hice nada en el otro lado aún. Como 7. Esa X. Simplemente simplifiqué para que se les haga más fácil hacer esto. Me estoy yendo por este camino y no por el camino que se fueron acá porque se me van a confundir si le damos la vuelta primero y después no, se me vayan a perder. Entonces, una vez que ya simplifico, ahí sí puedo despejar la X. Aquí está dividiendo, pasaría a multiplicar al otro lado, ¿no es cierto? Esto me quedaría como X por 16
dividido, bueno, esto es igual a 7. Y esto me dice dividido para 15. ¿No es cierto? Lo único que hice es que la X que está dividiendo pasó a multiplicar. Ahora, como quiero que se quede solita la X, todo lo que les divide pasa a multiplicar y lo que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, X para este caso va a ser igual a 7 por 15 y esto dividido para 16. ¿Y esto cuánto me da? 6.5 días. Sí está comprobado, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, hecho por este camino o hecho como les he estado indicando, me da lo mismo que hicieron en el ejercicio de forma directa. ¿Sí? 6,5 días. ¿Qué sería mi respuesta para este ejercicio? Entonces, digo que estos 10 obreros trabajando 8 horas y para construir 50 metros se van a demorar 6.5 días. La clave de estos ejercicios, ¿cuál es? Determinar si es directa o inversa. Si ustedes saben eso, ya saben cómo van las proporciones y lo demás ya es más sencillo. ¿Está claro? Una pregunta, Inche, perdón. Dígame, ¿Se Diana. simplifica solamente en las mixtas? ¿Se puede simplificar? ¿O en las otras reglas de tres también? También puedes simplificar en las otras, ¿sí? Puedes simplificar antes de hacer como el despeje. Siempre y cuando usted tenga multiplicaciones, simplifiquen lo que más pueda. Sea en estas directas, inversas, mixtas, incluso en las simples. Si puede simplificar antes de despejar, hágalo nomás. Sí, porque en el ejercicio anterior sí se podía, pero como no lo hizo, pensé que solamente eran las mixtas. No, puede simplificar cuando quiera. Solo que en las otras no la hice porque como estaban más sencillas, no le vi la necesidad. Pero es una forma de que sea más sencillo aún. O sea, simplificar. Entonces simplifiquen. Entonces es como algo que no va a afectar en mi resultado. Tal vez alguna otra duda. Igual este documento se los voy a subir ya para que tengan, claro, sin estas cositas que hice adicional, porque esto les hago en la pizarra directamente, en la pizarra virtual. Ya. ¿Quién viene en el examen mañana? En el examen sí vienen, pero voy a poner sencillas nomás. O sea, algo parecido a lo que acabo de poner ahorita. No más complejo que esto. Porque como ven, lo abordamos en un solo día. Entonces, muy Profe, parecido. disculpe, Dígame. ¿qué temas va a haber mañana en el examen? Todos los temas hasta lo que vimos hoy día. Ujú. O sea, vamos a ir desde los números. A ver, temas que hemos visto. Los números, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, logaritmos. Dentro de esto vimos esto también con expresiones algebraicas, ¿no es cierto? Luego vimos productos notables, factorización, sistemas de unidades y reglas de 3. Tema de ecuaciones ya no iría porque no logramos ver, eso más bien les voy a dejar para que ustedes puedan ver un video. Sí, pero no iría dentro del examen. Ecuaciones. Aunque ahorita lo que acabamos de ver como despejar es parte de lo que es las ecuaciones, ¿no es cierto? Lo que divide pasa a multiplicar y lo que multiplica pasa a dividir. Es básicamente resolver una ecuación de primer grado, lo que hemos estado haciendo.
Hasta ahí iría todo. ¿18? No sé, Gracias. ya, Juan Camilo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Esto igual les voy a subir para que ustedes puedan tener. Ya, entonces mañana el examen va a ser en el mismo horario de clases, de 7:30 a 9, que nos veríamos, igual nos conectamos al Zoom. Anthony me dice, no hay problema, Anthony. Ya. Igual nos tenemos que conectar al Zoom para rendir el examen. Por favor, para el examen, todos con cámara, ¿sí? Aún no tomo lista para los compañeros que me están preguntando. Todos para el día de mañana, para el examen, por favor, con cámara. Sin excepción. Todo el mundo rinde con cámara encendida. Profe, Dígame. una pregunta, disculpe que le moleste. ¿Puede repetir, por favor, eso sobre el taller? No lo escuché muy bien porque mi internet estaba un poco mal. Sobre el taller de ¿cómo es? ¿Qué vamos a hacer de, cómo es? De reglas de 3. Sí, profe. Si yo ya les voy a subir en plataforma, van a hacer un taller, igual ese lo van a poder subir hasta el domingo, de reglas de 3. Si en el documento que les voy a subir, les voy a indicar de qué número a qué número del un documento, y en otro documento voy a subir reglas de 3 compuestas, ¿sí? Entonces ahí ya les pongo la instrucción, pero ese lo van a poder hacer hasta el día domingo. Listo, profe, muchas gracias. Ya, Jimena. Ahorita les voy a tomar la lista antes de que se me vayan. Denme un segundito. Asistencias, ¿dónde están? Acá arriba. Hoy día es 30, ¿no? Ya se acaba el mes, ¿verdad? Hasta hoy a la medianoche. Sí, ya se acaba. Hoy. No sé si es mi idea, pero yo siento que el tiempo pasa demasiado rápido. Otro mes más, ya estamos en medio año. Otra vez. No se acaba el año otra vez. Alexander. Víctor Alexander. Gloria. Presente. Carlos. Presente, profe. Anthony. Presente, profe. Sheila. Presente, Inge. Daniel. Presente, Inge. Ginger. Presente. Nelson. Presente. Natalie. Natalie. Presente. John. Presente, profe. Nicolás. Presente, Inge. Grace. Grace. Marcelo. Presente, profe, presente. Jade. Presente. Ana y Betsabé, no. Marcela. Presente. Carla. Presente. Juan Camilo. Presente. Edison. Presente. Daniela. Presente, Inge. Angie. Angie me pidió permiso. Daniel. Presente, profe. Diana. Presente. Miguel Ángel. Presente, profe. Esteban. Esteban. Yalena. Presente. Brian. A Brian nos pidió permiso también, ¿no?
Parece que dijo que tenía que irse a la casa. Ya, Juan Diego, Presente. Jimena. Presente, profe. Ya, a ver, a los que les puse falta porque no me contestaron, voy a preguntarles una vez más. Víctor Alexander. Presente, Inge. Ya le estaba poniendo falta porque no me contestó. A ver, Caicedo, ¿no? Grace, Elizabeth. Grace. ¿Escribió el chat? No, no he escrito el chat. A ver, me llegó un WhatsApp. Los estudiantes. Siempre reviso los WhatsApp por si acaso. Estoy tomando lista porque a veces me escriben y no. No. Escribió el Zoom. Escribió. Sí, Ay, escribió Zoom. ya. Creo que no le funciona el micrófono entonces, porque ya escribió el Zoom. Ya le pongo. Grace, presente estado. Anaí, no, ellos. Angie pidió permiso. ¿Quién más? Pues, Esteban Salas. Esteban Salas. Esteban Salas. No está, ¿verdad? Déjenme ver si un correo. Creo que vi un correo, no sé si era él. Déjenme mirar. Mi mail también. Al correo por lo general casi no veo, pero por unas notas que tenía que ver hoy día vi que había un Esteban Rodríguez de primer semestre. No, Esteban Rodríguez no es lo mismo que Esteban Salas, ¿verdad? Yo tengo otro. Ya nada, se queda con falta entonces. ¿Alguien más? No, los demás todos contestaron. Listo. Entonces, nos quedamos ahí, nos vemos el día de mañana. Una buena noche para todos y para todas. Y descansen. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta Buenas mañana, noches. Inge. Chao, chicos. Buenas noches con todos. Mañana con todos. Mañana.